Ahí lo acompañamos, ahí lo acompañamos. ¡Mucho más! ¿Puede mandarle saludos a mi amigo Emanuel Maldonado? Emanuel, un saludo con tu amigo. ¿Cómo te llamas tú? Miguel Ángel Ricardo Miki Noticias, señor. Un saludo con Miguel Ángel, tu amigo. Adiós, Emanuel. Gracias, señor. Hola amigos del canal de Manuel Maldonado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En donde ustedes se encuentren, reciban un grato y afectuoso saludo de su amigo Emanuel Maldonado. Gracias por estar con nosotros. Recordándoles que el plan C es lo primordial. No lo olviden, todos vamos por el plan C. Saludos amigos y amigas del canal Emanuel Maldonado. Estamos ubicados en la avenida Francisco y Madero, donde podemos ver esta estatua de Pancho Villa, recordando después de la entrada de los zapatistas sevillistas al Zócalo, a la Plaza de la Constitución. Esto sucede porque los zapatistas, una vez de que llegan, como tenían pleito con Madero, al ver la placa que decía Francisco y Madero, la tiran, y de esta manera es pues empiezan a hacer un relajo. Ellos se regresan al Zambor de los Azulejos y entran a Palacio Nacional. Pero después llegan los villistas, los cuales sí simpatizaban con Madero, y Pancho Villa, al ver la placa tirada, que bueno, pues estaba en el suelo, tomó la escalera y la volvió a colocar, y ahí fue donde dijo: y aguas, quien la quite, quien se atreva a quitarla se va a ver conmigo. Pero lo cierto es que no fue Pancho Villa quien le puso el nombre de la avenida Plateros a esta avenida Francisco y Madero. Es decir, antes Francisco y Madero se llamaba Plateros, pero fue Pancho Villa quien pues la volvió a poner. El que le cambió el nombre de Francisco y Madero se llamaba Lucio Blanco. Fue un gobernador de aquí en la Ciudad de México quien también le cambió el nombre de Flamencos a Pino Suárez, en honor al último vicepresidente de México. Entonces fue Lucio Blanco quien le cambió el nombre a Francisco y Madero, de Plateros a Francisco y Madero, y no Pancho Villa. Lo único que hizo Pancho Villa fue volver a poner la placa que tiraron los zapatistas. Sigo a partir del 5 y dice muy fuerte: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y esta es la escultura del general Francisco Villa, el revolucionario del pueblo. Y en estos momentos, señoras y señores, el jefe de gobierno llevará a cabo la colocación de la cápsula del tiempo en la base de la escultura del general Francisco Villa.
Y esta es la colocación de la cápsula del tiempo en la base de la escultura del general Francisco Villa. Muchas gracias. Vamos a invitar a nuestras autoridades, sean tan amables de acompañarnos en el templete principal para participar del acto protocolario. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. El gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos, gobierno con acento social, les da la más cordial de las bienvenidas al acto protocolario con motivo de la develación de la escultura del general Francisco Villa, el revolucionario del pueblo. Es por eso que en esta mañana contamos con la distinguida presencia y damos la más cordial bienvenida a Paco Ignacio Taibo II, escritor y director general del Fondo de Cultura Económica. Damos la bienvenida a la maestra Daniela Cordero Arenas, esposa del jefe de gobierno de la Ciudad de México. Saludamos con mucho gusto a la doctora Ofelia Angulo Guerrero, secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Nos acompaña la licenciada Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura de la Ciudad de México. Damos la más cordial bienvenida al bisnieto de Francisco Villa y presidente de la Fundación Visión Villista, Martín Villa García. Se encuentra con nosotros el maestro José Manuel Oropesa Morales, coordinador general de la Autoridad del Centro Histórico. Saludamos al doctor Pedro Salmerón Sanginés, historiador especialista en estudios de la Revolución y autor del libro La División del Norte. Nos acompaña el escultor Eduardo Bautista. Saludamos la presencia del maestro Inti Muñoz Santini, subsecretario de Gobierno. Preside este acto el jefe de gobierno de la Ciudad de México, doctor Martí Batres Guadarrama. Del mismo modo, agradecemos contar con la gentil presencia de todas las personas que amablemente nos acompañan en este importante acto, saludando con mucho gusto y dando la más especial bienvenida a los nietos del general Francisco Villa, licenciado Francisco Villa Campa, el arqueólogo Tomás Villa Córdoba, así como el bisnieto Francisco Villa García. Saludamos la presencia en este acto del primer comandante de infantería Arturo Cerezo Brizuela, jefe de la sección deportiva del Estado Mayor General del Pentatlón. Saludamos con mucho gusto a todas las personas que amablemente nos acompañan en esta mañana, a los representantes de medios de comunicación y a quienes nos siguen por internet en esta transmisión a través de plataformas digitales. Damas y caballeros, sean todas y todos bienvenidos. A continuación, para brindar las palabras de bienvenida, cedemos el uso de la voz en los micrófonos al coordinador general de la Autoridad del Centro Histórico, maestro José Manuel Oropesa Morales. Pues muy buenos días a todas y a todos, compañeras, compañeros, camaradas, amigos, jefe de gobierno, doctor Martí Batres. Para mí es un gusto poder estar el día de hoy concluyendo este proyecto que anunciamos en este mismo lugar el pasado 20 de julio, que recordamos el centenario del asesinato del general Francisco Villa, y justo en esta esquina anunciamos este proyecto que hoy se concreta gracias al trabajo intenso que se ha hecho por parte de la Fundación Francisco Villa y por las diversas instituciones del gobierno de la Ciudad de México, en particular reconocer el trabajo de la Secretaría de Cultura,
del Gobierno de la Ciudad de México, que hemos estado trabajando de manera coordinada. También agradecer el apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que nos ha estado apoyando en concretar el proyecto que hoy se devela, y pues nos da una gran satisfacción que podamos develar esta estatua que forma parte de la identidad de la memoria, en particular del centro histórico de la ciudad, ya que gracias al general Francisco Villa, esta avenida, que es la avenida más importante del centro histórico de la ciudad, que es la avenida Madero, gracias a él se llama así. Esta avenida, que llega a tener una circulación diaria de alrededor de 350,000 personas, y lo hemos visto estos días de diciembre, y qué mejor que esté aquí esta estatua del general Francisco Villa, reconociendo su legado para la historia del país, lo que aportó en particular a esta identidad de lo que significa el centro histórico, y pues estamos muy contentos, como siempre, de concretar los proyectos, de cumplir con las encomiendas que tenemos, y pues desearles a todas y a todos un feliz año, y que viva Villa y que viva el presidente Madero. Ahora tiene la palabra el escultor Eduardo Bautista. Buenos días, gracias a todos. Me voy a permitir leer para no extraviarme. Gracias, jefe, por permitirme el uso de la palabra. A nombre de los artistas que diseñamos y manufacturamos la escultura que hoy develamos. En cualquier movimiento revolucionario, como lo fue el del general Francisco Villa o el del general Morelos, con 400 kilos de bronce puede fundirse un cañón para dar la batalla. Nosotros hoy entregamos a nuestra patria, a nuestra ciudad capital, una pieza de bronce que efectivamente dispara una idea. La idea de que la escultura pública es necesaria, la idea de que los motivos históricos nos ayudarán a resolver nuestro futuro, la idea de que la obra artística pública no debe de seguir secuestrada por las élites mercadotécnicas que han fetichizado y encarecido el arte popular. No quisiera disertar sobre las cualidades y defectos, que seguro los tiene, de la obra, ya que no es una obra conceptual o individual. Es una obra colectiva y popular, donde muchos hemos puesto las manos, el corazón, en su material factura. Solamente compartir, reconocer a los artistas, caballeros jaguar de los pueblos de Iztapalapa, que sin ellos la fundición no se hubiese conseguido. Agradecer y bendecir a todos su generosa voluntad política y revolucionaria del gobierno de la ciudad y de todas las almas que nos han compartido tanta ayuda con su vocación de servicio social. A través de la autoridad del Centro Histórico, a través de la Secretaría de Cultura y a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El maestro Joaquín Clausel hablaba de la revolución de los artistas. Así pues, nosotros, como soldados rasos de la División del Norte, simplemente decir: el general Francisco Villa vive. ¡Viva Francisco Villa! Enseguida recibiremos la intervención del bisnieto del general Francisco Villa y presidente de la Fundación Visión Villista, Martín Villa García. Muy buenos días, amigos, amigas, estimado presidium, honorable presidium que nos acompaña el día de hoy. Muchísimas gracias por su presencia. Jefe de gobierno Martí Batres, secretarias, coordinadores, jefes,
todos, gracias por asistir el día de hoy. Primero que nada, comenzaré comentando que es necesario agradecerle formalmente al jefe de gobierno Martí Batres por los esfuerzos del día de hoy. Y definitivamente agradecemos también al equipo de la autoridad del centro histórico que estuvo aquí al pie del cañón, duro, hasta el día de hoy, con todo su equipo. Definitivamente es necesario también agradecer a la asistencia del doctor Pedro Salmerón, que sin él, el día de hoy, no estaríamos aquí. Él fue el que nos presentó con el escultor Eduardo Bautista, con otro amigo, Ursus Artoris, y estamos el día de hoy aquí. Y sobre todo por tu visión, por tu amistad y por tu línea en el villismo, Pedro, muchas gracias. Comenzaré con una breve reflexión. Al finalizar la guerra, los villistas tuvieron dos opciones: callar y obedecer, o seguir fuera de la ley. Pasaron décadas y durante la primera mitad del siglo pasado, cualquier acción que reivindicara el villismo de alguna manera era perseguida. Cualquier forma de expresión artística dedicada al general Villa era cuestionada, como no lo fue en el caso de la escritora duranguense Nelly Campobello y su libro Cartucho. Las primeras esculturas del revolucionario del pueblo fueron impulsadas por villistas y hechas a contracorriente. Todas ellas implicaron persecución y cárcel. Descendientes de revolucionarios y agraristas fueron golpeados por el simple hecho de limpiar la casa que alguna vez fuera del niño peón Doroteo Arango. Aquel fue el mismo régimen que torturaba y desaparecía campesinos y obreros, y aquel fue el mismo que asesinó estudiantes en nuestra ciudad, en Chihuahua y en Guerrero, durante casi 30 años. Es por esto mismo que hoy, a punto de concluir el año del general Francisco Villa, declarado así por el gobierno federal, a usted, jefe Martí, que comprende la historia del pueblo en armas y proviene de los grandes movimientos estudiantiles, herederos de la revolución del pueblo, los cuales nos dieron la democracia de la cual hoy todos gozamos, lo invito a que juntos sumemos a esta escultura, pueblo y gobierno, una placa en la base de esta escultura, que haga reconocimiento a los villistas que apoyaron a la conformación de este proyecto escultórico y otros más, al haber trascendido dejando el ejemplo de sus luchas por todo el país. Nombremos entonces, sin temor, al villismo que se desborda, con amor y con cariño por su patria. Antes de ser declarado este año en honor a Francisco Villa, nos planteábamos docenas de festividades y actos cívicos, pero comprendimos que lejos de fecundar la memoria de los mexicanos, todo esto terminaría por perderse en las celebraciones mismas. Meditamos sobre cuáles debían de ser las acciones para este momento tan importante. Era imprescindible que surgiera un proceso histórico consciente, genuino y popular, y de entre muchas acciones llevadas a cabo este año, esta escultura se suma a ellas para recordarle a las más de 300,000 personas que circulan día a día por la avenida Madero que el villismo está vivo y el espíritu de Villa vive y es a través del pueblo. Esta escultura servirá para que el pueblo de México haga memoria sobre el campesino que se echó a cuestas la responsabilidad de transformar este país desde abajo y a través de él. Comprender al movimiento que encabezó junto a mujeres y hombres que derramaron su sangre y se sacrificaron por sus sueños y su felicidad. Por eso, cansados de los seres inalcanzables, esta obra no fue diseñada para que los mexicanos vean a un Villa intocable. Quienes sean enemigos del progreso verán a un bandido. Quienes estén hartas lo mancharán para recordarle a México sus históricos pendientes con la mujer. Y aquellos que lo necesiten verán en él al fiel amigo de los pobres y las causas justas que estará siempre para ellos. Es necesario hoy, antes que nada, regenerar a un villismo radical y sin domesticar, capaz de generar sus propias condiciones cuando éste lo requieran. Uno que construya museos, bibliotecas y escuelas, así como lo hubiese querido el general. Este será el manifiesto para futuras acciones y servirá de eje para seguir comprendiendo y revolucionando este movimiento para el siglo XXI. Nosotros los vivos no estamos aquí para consagrar o santificar las acciones de Villa y los villistas del pueblo. El pueblo que luchó junto a Villa en casi 300 batallas, lo hizo con una conciencia de clase bien definida. Y finalmente, la sangre derramada jamás podrá ser contenida y seguirá desbordándose en las juventudes que hoy lo invocan.
Somos nosotros, las y los vivos, quienes tenemos la enorme tarea de asumir al espíritu de Villa y al villismo para honrar con nuestras acciones día a día a los que dieron su vida por un México más libre, consciente, feliz y democrático. Y antes de terminar con esta participación, puesto que hoy, el día de hoy, mi padre, el chiquilín Agustín Villa, si hoy viviera, se dispondría a entregarle un premio, el mayor de los dorados, a usted, jefe Martí. Mi padre fue también un líder estudiantil y junto a una serie de generaciones hicieron lo que tenían que hacer, educar y preparar a México para un país mejor. El premio del mayor de los dorados es un premio que entregamos año con año solamente a aquellos individuos que han sabido destacarse y comportarse a la altura de lo que el pueblo de México requiere. Amigos como Paco Taibo, amigos como Pedro Salmerón, han recibido este premio. Entonces, por favor, jefe de gobierno, entregamos este premio. Amigos. Gracias. Mora Huerta. Y también hacemos obsequio de una medalla, la medalla Mora Huerta, que fue acuñada en Durango en 1914 por las fuerzas de la División del Norte, para recordarle a todo México que era necesario hacer frente a la reacción. Muchas gracias y que viva Villa. Enseguida, la secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación hace uso de la palabra. Permiso. Muy buenos días. Muy buenos días a todas y a todos. Es una gran satisfacción, jefe de gobierno, para mí estar hoy aquí y participar en este homenaje que el gobierno de la Ciudad de México hace a Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa, cuyo centenario luctuoso se celebró en julio de este año. La develación de esta escultura en su memoria representa la última de las muchas actividades que se han consagrado tanto en la Ciudad de México como en el resto del país a rendir fruto y tributo y fortalecer el conocimiento histórico en torno a aquel que fuera uno de los actores clave de la Revolución Mexicana, pero también una de las figuras más emblemáticas. Es una ocasión propicia para evocar el papel central que tienen los procesos de reflexión en torno a la memoria histórica en la continuidad y consolidación de la transformación política y social que atraviesa nuestra nación. Uno de los enemigos tal vez más peligrosos y temibles del cambio social es la ignorancia del propio pasado, es decir, la desmemoria histórica. Como lo señalara de manera célebre el gran historiador Marc Bloch, la incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado. En ese sentido, parte angular de cualquier proyecto de transformación es precisamente la reflexión incesante en torno a los grandes procesos históricos cuyo legado vivo, como es el caso concreto de la Revolución Mexicana, resuena en las demandas de justicia y equidad de los múltiples sectores que conforman nuestra sociedad. El actual gobierno de la Ciudad de México, gobierno con marcado acento social, ha hecho énfasis en la importancia de los movimientos sociales, no solo como la conciencia ética a la que responden sus acciones, sino como el espacio privilegiado en el que se forjaron los derechos que hoy gozamos y que tenemos por misión ampliar y hacer cumplir y sobre todo defender. Volver una y otra vez
con una mirada crítica hacia la Revolución Mexicana es indispensable. Se trata de la transformación más popular y más profunda por la que haya pasado nuestro país. La Revolución Mexicana, como todos sabemos, contribuyó a concretar las principales demandas del pueblo con el fin de crear un nuevo orden social más equitativo y justo. En la Constitución de 1917 se reconocen en lo esencial las principales demandas del pueblo, demandas que no han perdido un ápice de actualidad: el derecho de los campesinos a la tierra, el derecho al salario mínimo, a la jornada de 8 horas, a la organización sindical, a la seguridad social y, de manera crucial, al derecho a la educación. Digo de manera crucial porque una de las principales cuestiones que presupone el derecho a la educación es precisamente el conocimiento del pasado, sin el cual no es posible ni la comprensión cabal de los desafíos que enfrentamos en el presente, ni mucho menos trazar una dirección, un horizonte común de bienestar y equidad para todas y todos hacia el futuro. La revalorización y el homenaje a las grandes figuras de la revolución, como ha sido el caso de Pancho Villa a lo largo de este año, cumplen la función de primer orden de despertar y avivar el interés por el pasado, abriendo discusiones y debates serias cuyas implicaciones en la actualidad no deben ser nunca desdeñadas, porque al final de cuentas, el conocimiento de la historia es un ejercicio de diálogo y una de las expresiones por parte de nuestro gobierno de su compromiso con el futuro. Enhorabuena y, como han dicho todos, ¡que viva Villa! ¡Viva! Ahora hace uso de la voz el escritor y director general del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II. Bien sabido es lo inútil que soy en todas las ceremonias y lo mal que me salen, pero esta en particular desmañané para estar aquí con ustedes porque era la última bofetada con guante blanco que le damos a la de reacción en el año de Villa. Para mi sorpresa, a lo largo de este año, decenas de artículos editoriales, comentarios en los más infames medios de comunicación de la prensa conservadora de este país han aparecido nuevamente para dar la batalla antivillista. Se desataron. ¿Y por qué les molestaba tanto? ¿Por qué era tan injurioso que el gobierno federal haya declarado este año de Villa? Porque Villa los pone nerviosos, les da miedo todavía la figura implacable, el estilo brutal de Pancho Villa. Y no hay nada más grato que devolverles la última patada con una estatua como esta, que aparte que es muy bella, tiene la virtud de recordar cuando Villa le cambia el nombre de la calle para homenajear a Madero, después de que le advirtió que aquellos curros lo iban a matar. Pero además permite algo, que es el arte urbano de repente se transforma en otra cosa. Cuando inauguramos la estatua de Ho Chi Minh, aquí, tiene una banquita. Ho Chi Minh está fumando, cual debe ser, fumaba hasta debajo del agua, y en la banquita se puede sentar a fumar al lado de él, cosa que hice después de inaugurarla, que era el premio de, bueno, me piden que me tire un rollo, me tiro el rollo, pero me siento a fumar con Ho Chi Minh. A las 3 horas llegó un policía y me dijo, aquí no se puede fumar. Y le dijo, ¿me lo dice a mí o se lo dice a Ho Chi Minh? Lo cual lo desconcertó el tiempo suficiente para que yo me acabara mi cigarrillo tranquilamente. El arte urbano tiene esto. ¿Cuántos miles de ciudadanos del DF, de la Ciudad de México, van a venirse a tomar una foto al lado de Villa? De un Villa jocoso, de un Villa celebrante,
¿no? Que está cambiándole el nombre a una calle. Eso es lo que hace corazón de ciudad. Y esta ciudad, mal que les pese, mal que chillen y lloren, mal que rejeguen, esta ciudad es villista, compañeros. Ahora invitamos a hacer uso de la palabra al historiador especialista en estudios de la Revolución y autor del libro La División del Norte, doctor Pedro Salmerón Sanginés. Gracias, buenos días. Casi tan fríos como los de diciembre de 1914, que son los que estamos conmemorando ahora. Pancho Villa estuvo 2 veces en la Ciudad de México. La primera, de marzo a diciembre de 1912, solo conoció 3 edificios. Por dentro, la prisión militar de Santiago Tlatelolco y la penitenciaría de Lecumberri, actualmente Archivo General de la Nación, y la estación de Buenavista. Y luego, 10 días de 1914, en realidad solo 6, porque llegó a Tacuba, pero no quiso entrar a la Ciudad de México, y no quiso entrar a la Ciudad de México porque Zapata tampoco había querido entrar. Zapata había llegado unos días antes a Chapingo, su ejército ya ocupaba la Ciudad de México, y dijo, no voy a entrar hasta no hablar con mi compañero Francisco Villa, a quien no conocía. Villa llegó a Tacuba y decidió tampoco entrar, y entre si se ponían de acuerdo o no, Pancho Villa hizo una de las suyas. Vamos a acelerar las cosas. Y con una pequeña escolta se puso en manos de Zapata en la ciudad, en la vecina ciudad de Xochimilco, en un edificio que, por cierto, tengo entendido que acaba de recuperar la ciudad, ¿no es cierto, Martí? Estamos expropiando. Que se está terminando de expropiar para hacer ahí, como debe hacerse, el Museo del Encuentro de Zapata y Villa. El Museo del Encuentro de la Revolución Popular. Ahí se conocieron Zapata y Villa como 2 novias de pueblo, como bien dice Paco, ¿sí? El 4 de diciembre, y el 6 sus ejércitos desfilaron en triunfo y pasaron por aquí. Venían por Avenida Juárez, pasaron por Madero, llegaron a Palacio. Bien, 2 días después, Pancho Villa fue al Panteón de Dolores, perdón, al Panteón Francés, se inhumó ahí los restos mortales de Francisco y Madero. Villa soltó uno de los poquísimos discursos que se le conocen. Villa era más de hacer que de decir, ¿sí? Parte de ese discurso está grabado en la placa al lado de esta estatua. Lloró, y luego vino del panteón hacia acá e hizo lo que la estatua muestra. Quitó la placa que decía Calle de Plateros y puso estas placas de bronce que dicen Avenida Francisco y Madero. ¿Por qué Madero? Porque Madero era para Villa el gran maestro de la democracia, el maestro de la ruta que debía seguir el pueblo, el que le había enseñado la política, el que le había enseñado a entregarse a la gente. Y por eso el grito del ejército popular, del ejército revolucionario más importante de la historia de América Latina, la División del Norte, por eso el grito de guerra era ¡Viva Madero! A continuación, escuchemos el mensaje que nos dirige el jefe de gobierno de la Ciudad de México, doctor Martí Batres Guadarrama. Muchas gracias y muy buen día. Hace varios meses, algunos compañeros me informaron que había este proyecto de develar esta escultura con Pancho Villa, cambiándole el nombre a la calle de Plateros para ponerle Madero. Y me pareció una extraordinaria idea y les dije, adelante. Como el lapso que tengo aquí en la jefatura de gobierno es breve, quiero hacer todo lo que pueda hacer en favor de la ciudad y del país. Y les dije, adelante, vamos para adelante con el proyecto. Y me decían los compañeros,
la idea es que se devele el 8 de diciembre, porque ese día se puso la placa. Y les dije, excelente, así lo haremos. Ya cerca del 8 de diciembre, le pregunté a los compañeros, no digo cuáles, pero les pregunté, ¿cómo vamos? Dice, ya casi está. Y antes del 8 de diciembre, le digo, develamos la placa, develamos la escultura. Me dicen, parece que nos vamos a tardar un poquito más, para el 16. Y les dije, no estoy de acuerdo, porque si yo les digo que sí, se van a ir más adelante. Digo, el 8. Pero bueno, nos fuimos para el 16. Llegamos al 16 y me dicen, falta un poquito, pero lo vamos a hacer el 27. No, el 27 está lejísimos, estamos muy cerca de que se acabe el año. Y este es el año de Villa, del revolucionario del pueblo. No podemos hacerlo después, ya no es igual. Dicen, bueno, nos apuramos. Llegamos al 27 y el 27 me dijeron, va a ser el 29. Les digo, me avisan cuando esté listo. Cuando esté, me dicen y organizamos el evento. Y bueno, estamos en el 31 de diciembre y sí se pudo. En el año de en el año de Villa. En el año de Villa. El último acto en el año de Villa es la develación de esta escultura, lo cual nos hace muy felices porque cumplimos con un gran propósito de historia y de cultura política y de educación. Aquí quiero recordar que a contrario sensu de nuestro entusiasmo y festividad, hay quienes han visto las cosas de manera diversa. Estando yo en la adolescencia hace muchos años, leí un librito del Fondo de Cultura Económica, había otros directores muy diferentes. Un libro de Marte R. Gómez, y me quedé muy sorprendido. Se llama Semblanza de Pancho Villa. En ese libro dice Marte R. Gómez que Villa estaba entregado a la obcecación de una mala causa, que era cruel hasta la brutalidad, dominante hasta la posesión absoluta, que tenía un carácter arrebatado, actos de indisciplina, capaz de mandar pero no de obedecer, que tenía tanta fuerza como para abatir a un buey con un puñetazo. Y remachaba casi al final del libro diciendo, Francisco Villa no hizo tanta historia. No obstante, en alguna parte de su libro, él mismo reconoce que se podrá analizarlo y sin embargo nunca destruirlo, pues casi para desgracia del autor, decía, palpita en el corazón sencillo de millones de seres. Marte R. Gómez, en la última página del libro, señala que sin Carranza, sin Obregón, sin Calles, y enumera luego a todos los presidentes y luego llega de ese momento y dice, y sin Echeverría, que consagra tiempo, energía, entusiasmo, corazón y sobre todo servicio a nuestra patria, México no sería lo que es. O sea que, para este autor, Villa era cruel hasta la brutalidad, pero el responsable de la matanza del 68 y de la del 71, ese no era cruel, ese estaba consagrado
entusiasmado, con toda su energía y su corazón al servicio de nuestra patria. Eso nos puede indicar los parámetros tan distintos con los que puede verse la historia. ¿Por qué nos entusiasma tanto Pancho Villa? ¿Por qué nos llena de fervor? Yo creo que la razón fundamental es que viene desde abajo. Así se llamó la novela de Mariano Azuela, hablando de los villistas, los de abajo. Es porque viene desde el inframundo social, desde la exclusión total, desde la marginalidad, porque no era parte de ninguna élite familiar, ni política, ni caciquil, ni económica, ni académica. No tenía ningún linaje regional, era un desheredado total. Y así, Pancho Villa se metió a la historia y se convirtió en uno de los grandes revolucionarios de México. Y cuando hablamos de la Revolución Mexicana, hay muchos héroes a los que hay que admirar y reconocer, pero decimos, hay dos grandes héroes del pueblo de México, Emiliano Zapata y Pancho Villa, que en efecto se conocieron aquí, en esta Ciudad de México, en Xochimilco, y es cierto lo que dice Pedro Salmerón, hace unos días firmamos la declaratoria de utilidad pública para expropiar la casa donde se encontraron Pancho Villa y Emiliano Zapata, por venir de abajo, de hasta abajo, de mero abajo. Por eso queremos tanto a Pancho Villa, por eso nos entusiasma y por eso nos da mucha alegría terminar este año declarado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como el año del revolucionario del pueblo, Pancho Villa, develando esta escultura. Ahora sí, con todo entusiasmo y alegría, voy a gritar lo que no quisieron gritar mis antecesores. ¡Viva Villa! ¡Cabones! Agradecemos el mensaje que nos ha dirigido el doctor Martí Batres Guadarrama, jefe de gobierno de la ciudad. Muchas gracias por habernos acompañado. Les agradezco su like y los invito a que compartan la transmisión y que le sigan ustedes para que se siga promoviendo. Estoy muy agradecido con todos ustedes, todos los del chat, los del Matuche, los de Facebook. Agradezco su asistencia a mi canal y los espero a la siguiente, a la próxima. Tenemos muchas cosas que compartir con ustedes, mis grandes y buenos amigos. Bendiciones a todos, que Dios los llene de sabiduría y les dé mucho éxito en todo lo que hagan. Gracias, bye.